Tenemos nuevamente la grata visita del doctor Jorge Luis Escobar. Él es director general de gestión de riesgos y desastres del Ministerio de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Mauricio. Siempre un gusto estar en tu programa. Jorge Luis, un tema ahora nuevo, el derrame y la catástrofe biológica, atmosférica que ha sucedido en estos últimos días con lo que ya todo el mundo conoce, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los tipos de riesgo a la exposición a hidrocarburos? Bueno, efectivamente, primero, darnos un poquito de conciencia, que es fundamental. Ahora tenemos mucho más que la playa, es nuestra amiga, es nuestro planeta. El ecosistema que está alrededor de ella es fundamental para la vida en todo el sentido de la palabra, la armonía misma natural, y da pena, ¿no?, lo que ha pasado. En ese sentido sentimos como la madre naturaleza y el agua misma, que es parte de nuestra vida, haya sido afectada. En relación a este daño que hemos tenido, ya conocemos un poco la experiencia mexicana. Recordemos, hace 11 años en el Golfo de México se hizo, obviamente con incendio, con mucho más dimensionalidad esta catástrofe. Además hemos tenido también en la selva peruana, por el tema del oleoducto, muchos derrames en muchas comunidades, y seguramente ellos están también preocupados porque eso sucede a veces con cierta periodicidad, y ellos mismos son los que hacen la remediación. Entonces, de manera que creo que es importante aprender la lección, cuidar la naturaleza y ser responsables con todos los efectos que este problema trae. En relación al problema último que hemos tenido en el litoral peruano, principalmente en Ventanilla, ha comprometido salas de áreas de Santa Rosa, Ancón y parte también de Lima Sur, ¿no?, que se está disolviendo. Recordemos que el hidrocarburo flota, no tiene forma de poder unirse al agua, y además es petróleo crudo. Tú has estado ahí presencialmente. Exactamente, hemos estado estos días trabajando, poniendo las brigadas, advirtiendo a la gente, al personal que está trabajando. Muchos de ellos a veces no tienen la protección de vida. ¿Se tienen los recursos, la tecnología para afrontar este tipo de catástrofes? Bueno, en realidad, como este es un tema de un contrato entre el Estado y una transnacional, los términos seguramente deben estar contemplados. No conozco estrictamente, pero debe estar todo lo que significa este asunto de una catástrofe de esta dimensión, y eso está dentro de lo que se llama el ISO de las empresas responsables, que es el ISO 26, donde está contemplado todos los aspectos, cómo tiene que tener el protocolo mismo ante una situación de este tipo, ¿no?, que incluye todo el protocolo de remediación. O sea, hay que retirar el petróleo, hay que tratarlo, y con personal y con tecnología especializada, que no lo hemos visto. Podría decir que ese es el accidente o catástrofe con mayor implicancia dentro de la biodiversidad de flora, fauna y nuestro mar en el país. Creo que es la primera, de alta dimensión, ¿no?, que compromete. Ustedes han visto a través de la televisión cómo las especies marinas se han deteriorado, el clima mismo, la emisión de gases, ¿no?, óxido nitroso y otros que salen después de esta exposición del crudo al sol, asimismo también el contacto y todo el plano médico de la salud, que también tenemos que empezar a trabajar fuertemente, porque hay varios aspectos, como entenderás. Solamente el contacto, problemas de tipo dérmicos principalmente, además de absorción. Además también tenemos que pensar el tema de ingesta accidental, que puede generar colapso circulatorio, respiratorio y muerte súbita. Correcto. El tema inhalatorio, neumonitis y neumonías, ¿no?, químicas, que pueden generar igual deterioro. ¿Y que se pueden pulmonar dar a mediano y largo plazo? Perfectamente. Por el efecto, digamos, lo que tiene a la exposición de estos hidrocarburos, que van a permanecer, por lo menos, según algunos expertos internacionalmente hablando, de 3 a 6 meses. Por lo menos, sí, por lo menos. Claro que van a ir reduciéndose conforme va pasando la exposición y todo, y seguramente se tomarán medidas, ¿no? Pero hay problemas agudos y hay problemas crónicos que van a generarse. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica de las personas que han estado en contacto, primero, la pregunta, ¿no?, si las empresas que están contribuyendo a la remediación
tiene que tener personal calificado, capacitado, acreditado, la ropa y todo el material, indumentaria, tiene que estar dentro de los protocolos internacionales, dentro de los ISOs, que permite reducir el contacto, reducir la inhalación, el problema en el ojo. Entonces creo que esos son protocolos que lamentablemente no hemos visto en esta oportunidad. Jorge, la corriente del Niño ha cumplido o cumple un factor importante que habrá permitido quizás a que este derrame de petróleo no haya ido más hacia la zona sur de Lima, sino que se esparció y por esa misma tendencia la corriente que tenemos se ha ido más al norte. A ver, pensando un poquito de esa manera, recordemos que la relación del agua con el hidrocarburo no tienen posibilidad de ser disueltos, ¿sí? Okay. O sea, más bien todo lo contrario, hay rechazo entre esas moléculas de agua y la molécula de hidrocarburo. Por lo tanto, lo que hace el hidrocarburo es flotar. Entonces, prácticamente las corrientes subterráneas o submarinas, ¿no? Que van a circular con velocidad, no tendrían mucho efecto. Entonces estaríamos hablando de un efecto, algo así, de una especie de tabla, ¿no? De una tabla de esta que utilizan para el deporte. O sea, ¿se pudo prever de que el derrame central del buque ha podido ir o bien al norte o bien al sur, y la Marina de Guerra y otras entidades que tengan que ver mucho con la estructura de la defensa civil, de la georreferenciación, del estudio y también entendimiento del comportamiento de nuestro océano, hayan podido tener algún tipo de predictibilidad hacia dónde pudiera haberse expandido el petróleo? Lo que pasa es que como son eventos primarios, ¿no? O primeros en el país, probablemente el protocolo no esté totalmente claro en las unidades que corresponde a la vigilancia. En los mismos contratos no hemos enfatizado mucho seguramente. Entonces sí hay capacidad predictiva. Recordemos que ahora las transnacionales, sobre todo estas que tienen fuerte manejo de sustancias tóxicas, porque es una sustancia tóxica, tiene que tener en el marco internacional un protocolo para eventos, y en cada fase, en la primera fase, en la segunda, y seguramente como una catástrofe sucede, primero, dado la exposición al factor de amenaza, con el susceptible, que es el trabajador, el persona que está ahí, o la población que reside alrededor, se produce el riesgo. ¿Qué hacemos? Los 7 pasos de una gestión de riesgo, que primero es prevenir, después empezamos a mitigar, luego empezamos a trabajar, intervenir propiamente en los aspectos y la fase de rehabilitación. Jorge Luis, aprovechando de tu visita al programa, estamos en esta tercera ola. Una tercera ola que algunos dicen atípica. ¿Y por qué típica? Porque igual seguimos en pandemia, seguimos con COVID, pero esta variante Omicron se comporta más como una gripe fuerte, ¿no es cierto? A pesar de que ya mucha de la población, más del 80% de la población presenta ya las 2 dosis, y estamos empezando, digamos, a la dosis del refuerzo también, y prontamente, por no decirlo en estos días, las dosis de los niños ya de 5 años a 11 años de edad. ¿Cómo ves tú, dentro de la perspectiva de gestión de riesgos del MINSA, esta tercera ola y el nivel de contagios? Bueno, 288 millones en el mundo, ¿no?, afectados del COVID. Tenemos alrededor de 5 millones de fallecidos. En el Perú 285.000. En el Perú, así es. Y estamos en la tercera ola, ha producido más 377.000, ¿no? Solamente la tercera, en relación a la tercera ola. Además tenemos 203.000 fallecidos, ¿no? 203.000 fallecidos. Esta primera ola ha generado alrededor de 140.000. De manera que lo que sí aprendamos lo que pasó en Sudáfrica. Empezó el pico y sorprendentemente bajó. Y nuestra previsión es que tenemos 3 escenarios. Un escenario que dure 19 semanas, otra que dure apenas 9 semanas y otra 26 semanas. Entonces depende cómo va a tener la curva. Así como más o menos vamos presentando, creo que en esta mutación del SARS-CoV-2, si se ha ganado capacidad replicativa, porque es algo importantísimo que implica inclusive tener afinidad al receptor, ¿no? del humano, por esa razón se explica la alta transmisibilidad. En un momento has tenido un pico rapidísimo, pero también ha perdido
un poco lo que se denomina la virulencia, algo así, la letalidad. O sea, el daño que produce. Y obviamente... Pero eso ha sido a causa de las vacunas. Obviamente, también. Claro, es que todo está complejo, ¿no? Correcto. Porque además el virus tiene una capacidad que ha sido demostrada también por las investigaciones que burla la vacuna. También hay una fracción que evade la inmunidad, digamos, de los anticuerpos, en este caso neutralizantes. Por lo tanto, en este sentido creo que hay varias cosas cruzadas ahí. ¿Qué tendríamos que hacer como ciudadanía y qué tendría que hacer el Estado? Tú estás ahí trabajando con el MINSA para poder atenuar este inicio de año que estamos básicamente en las primeras 2 semanas y tenemos ya tantos casos de contagio y que está repercutiendo sí o sí en la población económicamente activa y en las empresas tanto públicas y privadas, porque cada vez que uno conversa con algún amigo o algún colega que tiene empresa y trabaja en el sector público y privado, te refiere que el 20, 30, 40% de los trabajadores o de sus compañeros están con el Omicron. Así es. Entonces hemos empezado un año con una variante quizás menos letal, pero más agresiva, que nos está volviendo a combinar ya no 14 ni 10 días, sino 7 días a casa, pero de todas maneras se está perjudicando esta labor tan importante de la reactivación económica del país. Yo pienso que es una gran oportunidad esta tercera ola, dado la característica de la epidemia o de la pandemia, empezar a trabajar de una manera articulada. Es una gran oportunidad. Hace poco hemos tenido un encuentro con los alcaldes de Lima Metropolitana para hacer una mesa conjunta de defensa civil que permita participar a todos de una manera realmente resolutiva, comprometida y práctica. Lo que hay que buscar mesas con resultados, no esas mesas de fotos, de bonitos encuentros, ¿no? Creo que hay que empezar a desprendernos de esos modelos de gestión para hacer actividades prácticas. Participación social, la comunidad tiene que estar organizada alrededor de los comités de salud, los comités anti-COVID tienen que empezar a trabajar las vulnerabilidades de la población, las familias tienen que entender que ya con un afectado ya pues tiene que entender cómo ventilar, cómo distanciarse. Es una responsabilidad, es gran oportunidad. Unas mesas de trabajo cívico-político, institucional, multidisciplinaria, que busque 2 factores, por lo que te entiendo. El factor de una política reactiva y el factor también de una política de salud prospectiva. Ambas. Así es, dar una asistencia directa, oportuna a lo que se está viviendo ahora, pero también tener como ejemplo para que si sucede algo aquí en un transcurso de unos años o de unos meses, ya estemos más preparados también para no volver a retroceder lo que se ha avanzado. Muchísimas gracias, Jorge, por tenerte en el programa, siempre oportuno de contar también con tu apreciación y con tu clara exposición, que eso es importante porque a los oyentes les llega el mensaje directo. Así que desearte la mejor gestión también en lo que seguimos aquí trabajando en conjunto, desde aquí también el programa apostando por educar y dar una prevención en salud, y también ustedes que están frente al cargo ejecutivo de poder seguir mejorando y brindando esa atención tan importante que requiere todos los ciudadanos. Muchas gracias, Mauricio, ha sido un gusto y un placer conversar contigo y seguramente un saludo a la teleaudiencia.